Bueno, familia, les tengo una deuda así enorme del libro que estábamos leyendo y lo voy a retomar. ¿Por qué? Porque estamos a punto de terminarlo. Miren lo que nos falta. Estoy de papá en ese momento y bueno, pues eso más que me consuma mucho tiempo es que me estoy gozando cada momento con bebé y estoy retomando otra vez las lecturas. Así que vamos a terminar este libro de Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no dan en el blanco y nunca van a dar en el blanco? Y dice, la edad de los manuscritos. El tiempo transcurrido entre la fecha de ciertos manuscritos antiguos y los originales es considerable. ¿Qué ocurre en el caso del Nuevo Testamento? Una vez más, la evidencia de la autenticidad del texto es extremadamente impresionante si la comparamos con otras obras antiguas. Algunos de los manuscritos del Nuevo Testamento son muy antiguos. Los papiros Bodmer de la colección Bodmer Colony Suiza contienen unos dos tercios del Evangelio de Juan en un papiro de alrededor del año 200 después de Cristo. Otro papiro del siglo III tiene partes de Lucas y Juan. Los manuscritos más importantes son quizá los papiros de Chester Berry, descubiertos en 1930 y conservados ahora en el Museo Chester Berry de Dublín, Irlanda. El papiro 1 procede del siglo III y contiene partes de los cuatro evangelios y hechos. El papiro 2, de alrededor de 200 después de Cristo, contiene porciones importantes de 8 epístolas de Pablo. Además de partes de la carta de los Hebreos, el papiro 3 contiene una gran parte del libro de Apocalipsis y está datado del siglo III. Algunos fragmentos son incluso anteriores. El famoso papiro Rylands en la biblioteca John Rylands, Manchester, Inglaterra, que contiene 5 versículos del Evangelio de Juan, está datado, según algunos en la época del emperador Adriano, 117 a 138 después de Cristo. Y según otros, incluso en el reinado de Trajano, 98 a 117 después de Cristo. Esto refuta el influyente punto de vista de los eruditos alemanes escépticos del siglo XIX, de que el Evangelio de Juan no pudo haberse escrito antes de 160 después de Cristo. Los manuscritos más antiguos que se conservan y que contienen todos los libros del Nuevo Testamento se escriben alrededor del 325 a 350 después de Cristo. Por cierto, fue en 325 después de Cristo cuando el Concilio de Nicea decretó que la Biblia podía copiarse libremente. Los más importantes son el Codex Vaticanus y el Codex Ciantiusanius, que se llaman manuscritos uniciales porque están escritos en letras mayúsculas y griegas. El Codex Vaticanus fue catalogado por la Biblioteca Vaticana, de ahí su nombre, en 1475, pero durante los 400 años siguientes estaba prohibido que los eruditos lo estudiaran, algo bastante extraño a la luz de la decisión original en el Concilio de Nicea. El Codex Sinaiticus lo descubrió Tistefort en 1815 a 1874 en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, en Arabia, y ahora se encuentra en el Museo Británico de Londres y se considera uno de los testimonios más importantes del texto del Nuevo Testamento por su antigüedad, exactitud y falta de omisiones. Errores en el proceso de copiado. Ahora podemos ver claramente que la objeción de que el Nuevo Testamento no es fiable por haber sido copiado tantas veces es totalmente infundada. Tomemos, por ejemplo, un manuscrito escrito alrededor del año 200 después de Cristo y que tiene por tanto unos 1800 años de antigüedad. ¿De qué fecha sería el manuscrito del que se copió? No lo sabemos, por supuesto, pero podría tener fácilmente 140 años de antigüedad. De ser así, ese manuscrito se habría escrito cuando muchos de los autores del Nuevo Testamento aún estaban vivos. Es decir, pasamos de la época del Nuevo Testamento a la nuestra en tan solo 2 pasos. Además, aunque existen errores de copiado en la mayoría de los manuscritos, es prácticamente imposible copiar un documento largo a mano sin cometer algún error. No hay dos manuscritos que contengan exactamente los mismos errores. Por tanto, comparando todos esos manuscritos, es posible reconstruir el texto original y, según los expertos, menos del 2% del texto sería dudoso y una gran parte de ese 2% tendría que ver con rasgos lingüísticos que no afectan el sentido general. Además, como ninguna doctrina del Nuevo Testamento depende únicamente de un versículo o un pasaje, ninguna de ellas se pone en duda a causa de esas diferencias insignificantes. Resumiendo la situación, Sir Frederick Kenyon, antiguo director del Museo Británico y uno de los principales autoridades de lo referente a manuscritos antiguos, escribió: el número de manuscritos del Nuevo Testamento de traducciones tempranas
y de citas en los primeros textos cristianos es tan grande que es prácticamente seguro que la versión original de cada pasaje dudoso se convierte en alguno de esas autoridades antiguas. No puede decirse lo mismo de ningún otro libro antiguo del mundo. Bruce Metzger, profesor emérito del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Princeton, uno de los expertos mundiales más eminentes en el Nuevo Testamento y autor de el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, corrupción y restauración. Aprueba este veredicto. Dice así: podemos tener una gran confianza en la fidelidad con la que nos ha llegado este material, especialmente cuando lo comparamos con cualquier otra obra literaria antigua. Así pues, podemos confiar plenamente en que cuando leemos el Nuevo Testamento, en la actualidad tenemos todos los efectos prácticos de lo que sus autores originales querían que tuviésemos. Eso nos conduce enseguida a una importante pregunta final. ¿Los evangelios son históricamente fiables? Lo veremos en el próximo subtítulo. Qué bendición. Bye bye. Nos vemos pronto.